Ah, ya me dijo que está grabando. Ya, perfecto. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Medina y quiero presentarles el día de hoy un nuevo programa de Luz Viajera, donde en cada episodio entrevistaremos a artistas contemporáneos bien interesantes, personas que tienen una búsqueda y una exploración que son inspiradoras y que han utilizado en algún momento de su práctica el recurso fotográfico. Además, pues buscamos personas que son muy amables y que están ávidos de compartir con ustedes su historia como artistas. Y el día de hoy, pues tengo el honor de platicar con un gran artista, dibujante, pintor, escultor, originario de la Ciudad de México, que actualmente vive y trabaja en la montaña de Xochimilco. César Rangel Ramos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien. ¿Y tú? También bien, aquí con un clima templadón en la ciudad de Monterrey. Sí. El clima aquí es loquísimo. Un día puede estar lloviendo y ese mismo día al rato estamos a 40 grados. Entonces, por lo pronto está templado, rico, ideal para llevar esta charla contigo bien a gusto. Acá el clima no es menos voluble, pero ahorita hay muy buen día, hay solecito y está templado, entonces nos favorece a ambos. Qué rico, qué rico. Oye, César, pues platícanos de tu historia como artista. Sí. Bueno, si hablamos de historia, habría que pensar en principios, en principios, nudos y desenlaces, ¿no? Fíjate que porque es una pregunta recurrente, cuando me preguntan cuándo comencé, es que no podría fijar un principio de cuánto hago. O sea, en mis primeros recuerdos ya me encuentro dibujando, entonces, y dibujando con entusiasmo, ¿no? O sea, de los primeros recuerdos que tengo ya estoy ahí, en algunos de ellos estoy ya dibujando. Entonces, pues cuesta trabajo hablar de un principio, ¿no? Diría sin jactancia que dibujo desde siempre ya con cierta, eh, no quisiera decir propósito, pero con cierta convicción, ¿no? Bueno, no podría ser cierta convicción, si no es convicción, ¿no? Digamos que ya con convicción o con miras a producir una poética, ¿no? Desde acaso una conciencia, pues empezó ya en el periodo universitario, ¿no? Pero nunca dejé de dibujar, siempre dibujé, pero lo hacía de una manera, eh, mm, pues impensada, ¿no? Impensada, eh, muy a bote pronto. Claro, Eh, pero bueno, cuando quise ya estudiar artes, por ahí el destino en el que creo, se me presentaron dos oportunidades, la de artes en Esmeralda, ujú, llegué tarde, me enteré tarde de la entrega de turnos, y por otro lado ya había hecho el examen a la carrera de letras clásicas, no porque yo supiera que tuviese la vocación de las letras clásicas, ¿no? Ni de la cultura clásica. Elegí esa carrera porque en mi área de humanidades es la que menos demanda tenía, y yo tenía una premura y una presión social y familiar por encajar en una universidad y matricularme. Entonces, yo sabía, yo siempre, nunca fui un estudiante de las mejores notas. Entonces, yo sabía que tenía pocas oportunidades para entrar a la carrera que me interesaba en ese momento, ciertamente, que era filosofía, pero estaba más demandada, ¿no? Pero incluso es de las carreras que tienen baja demanda, pero de las que menos tienen, la que menos tenía en ese momento, esa es la que elegí de alguna manera, para asegurar una matrícula. Entré a letras clásicas y resultó que sí tenía vocación, que sí me interesaba, y, eh, y esa estancia, porque no acabé la carrera, la dejé trunca, estuve casi 3 años, no fue poco, pero esa estancia ahí sí despertó en mí, o sí sembró en mí, una sustancia que después brotaría, de manera definitiva, ¿no? O definitoria, o poderosa en cuanto hago.
Entonces, la carrera de artes, desistí de, bueno, no desistí más, nunca estuve ahí, ya no insistí más en estudiar artes de manera formal, ¿no? Bajo un magisterio formal, pero nunca dejé de dibujar y en paralelo a las letras clásicas yo seguía dibujando, sobre todo copiaba o únicamente copiaba obras de pintores que me maravillaban y me siguen maravillando, ¿no? Particularmente Alberto Durero, Rembrandt, ¿no? Las tintas y los grabados de Rembrandt. Entonces me dibujaba mucho en ese momento. Tendría 17, 18, 19 años. Claro. Entonces ya tuve la oportunidad de estudiar por primera vez en una colectiva universitaria. Salió la convocatoria, metí 3 cuadros. La fortuna estuvo ahí. Esos cuadros se expusieron, los vendí. Y eso fue ya un resorte, ¿no? Ya fue un portal que ahí se abrió en donde verdaderamente yo encontraba una posibilidad de continuar ahí, de seguir cultivando la pintura, ¿no? Porque yo empecé como dibujante y pintor, y lo sigo siendo, ¿no? Pero, pero bueno, así fueron los comienzos, y de ahí ya, bueno, de esa primera colectiva pasaron 2 años en los que toqué puertas, entraba a convocatorias, no abundaban las convocatorias como ahora, no estoy hablando del 97, 98, y en el 2001, Rigel Herrera, una amiga, colega, precoz, estudiante del Esmeralda La Sazón, en ese 2001, abrió en su garage una galería, la Masmédula Galería se llamó. Okay. Entonces, yo llegué con ella, le mostré mi trabajo, me dio mi primera individual, y ahí ya se iba fortaleciendo, ¿no? Se iba robusteciendo todo un relato que comenzó en la carrera de letras clásicas, en donde paralelamente me entregaba al dibujo, ¿no? Era un devoto practicante del dibujo, un devoto dibujante. Y, y ya en la primera individual, mi madrina, digamos, se fue Rigel Herrera, mi primera individual fue ahí en la Masmédula Galería. Y así de alguna manera se ha ido sucediendo, se han ido abriendo oportunidades, han pasado cosas y bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, las Y puertas que se abren en el mismo caminar. Y pues qué fortuna haber estado en la Esmeralda, y también qué fortuna no, llegar a un... en la Esmeralda no, donde expuse fue la Masmédula. No, 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 pero tú como estudiante. Ah, ya. Sí. No estuve, no entré a la Esmeralda, o ya no te escuché bien. Decías que qué bueno que no entré o que sí entré. No, 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 que tuviste esta aproximación a la UNAM, pues, a la Esmeralda, y aunque Sí, no hayas terminado, por así decir, una formación completa, sí llegaste a un punto en que encontraste una vocación, ¿no? En que algo te tocó en letras, ¿no? Por ejemplo, y sí, que lo sigues utilizando en tu práctica y lo llevaste hacia otros puntos, ¿no? Me llama sí, mucho la atención que usas la palabra y que hablaste de la copia. eh, sí, y copiar. pues, yo sé que hace unos, no sé, 6, 7 años, hacías estos dibujos increíbles del nado, que además también ahí hay muchos elementos que tienen que ver con tu práctica actual, como es el agua. Pero lo que me llama mucho la atención es que alguna vez te oí que traducías estas fotografías hacia el lenguaje del dibujo, ¿no? Sí, Y por ejemplo, con valores pues en carboncillo, con esta gama de grises, pero sí, lo que me llamó mucho la atención es que en este proceso de la traducción, de la copia, tú de alguna manera devenías lo que estabas haciendo, ¿no? Que era pues esta alberca, este río, esta agua, ¿no? sí, Este, Eso me parece muy, muy poderoso. eh, y, y pues muy padre. ¿Cómo has llevado este tipo de traducciones del dibujo hacia otro, empezando con el dibujo hacia otros medios? sí, hacia otras técnicas. Eh, em, Creo que, bueno,
regresándome un poquito a eso, a los dibujos que mencionabas, creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? El inclinamiento, el asombro. Entonces yo recuerdo que cuando estaba haciendo esas copias desde el dibujo a partir de la fotografía, que no es propiamente, yo lo hacía con ese afán encandilado de lograr ese ambiente, esas calidades que estaban en la fotografía, lograrlas con un lápiz de grafito sobre tela. Yo lo que buscaba era la proeza técnica. Concretamente, a mí lo que me maravillaba eran esas imágenes como tales, que pude haber dejado en fotos, porque eran suficientes como imagen, pero esas imágenes que me encandilaban, al mismo tiempo me arrojaban un desafío técnico que yo como dibujante asumía, y por eso es que hice esos dibujotes, ¿no? Porque además son formatos gigantes, son dibujos al grafito como si fueran fotos gigantes, y ese era el propósito, ¿no? Era un propósito que venía del encandilamiento y del desafío, y propiamente de la respuesta proésica o desde la hazaña, para tener un logro casi como un trabajo de Hércules, ¿no? O sea, tenía esa connotación heroica, ¿no? El dibujo como una connotación heroica. Pero luego de ahí me fui a lo que lo que ahora me está determinando, me está imbuyendo, de esos enormes dibujos muy apegados a la imagen fotográfica con lápiz. Empecé a hacer dibujos con agua, o sea, dibujos me fui a lo más elemental, al cuerpo del nadador o de la nadadora, abreviado de la manera más sucinta posible, que es la forma de una almendra oblonga, ¿no? De una almendra alargada, como si el cuerpo en el agua cuando está nadando, podríamos resumirlo en esa forma de una almendra alargada. Entonces ese dibujo lo hacía sobre vidrio con una jeringa y agua. Entonces me fui de esa proeza heroica a esos acentos mínimos, a esos acentos tácitos de dibujar con agua sobre un pequeño vidrio la abstracción de un cuerpo, ¿no? Entonces empecé a llevar los dibujos realistas o fotográficos, no diría realistas, los dibujos a partir de la fotografía, ya en formatos pequeños, acompañados o acentuados por vidrios puestos sobre mesas perfectamente niveladas, en donde ya se abreviaba el cuerpo del nadador con un dibujo, con una membrana de agua contenida en sí misma, ¿no? Esas almendras no estaban contenidas en un recipiente, sino que eran vidrios planos, esmerilados, sí, sobre los cuales yo dibujaba perfectamente con la jeringa y con el agua una almendra alargada, y luego con la misma jeringa rellenaba ese dibujo, y el agua empezaba a subir hasta 3 milímetros, y eso era una maravilla porque pues es un cuerpo de agua sin estar contenido en nada, sino en sí mismo, ¿no? Entonces claro, ahí empezamos esas reverberancias desde lo extremadamente figurativo a lo simplificante, ¿no? A lo deliberadamente y a ultranza simplificante, que eran esos dibujos de agua. Y a partir de ahí ya empecé a meterme en otras cosas, ya no me interesaba dibujar las fotos, sino quedarme con la imagen fotográfica. No soy fotógrafo, nunca estudié fotografía, conozco poco de la historia de la fotografía, o sea, lo poco que conozco de la historia de la fotografía es lo que he aprendido en algunos libros, soy poco asiduo, al Centro de la Imagen he ido 2 veces, en fin, tengo una lejanía, no es mi propósito, pero no me he metido en el mundo fotográfico. Pero lo que permite la digitalidad, en todo caso, es que sí es muy fácil hacer imágenes, ¿no? Porque por el dispositivo, por la tecnología que existe, es muy fácil hacer imágenes. Claro, no me meto con la índole de las imágenes, solo afirmo que sí es muy fácil hacerlas, porque así me pasó a mí. Me encontré en un Walmart con una camarita Fuji subacuática, que me costó muy poco dinero, me la compré y empecé a hacer fotos subacuáticas. Ya no eran nadadores desde fuera del agua, ni siquiera nadadores, ya lo que me interesaba era un paisaje subacuático. Es lo que conservo con entusiasmo aún de esas imágenes,
son paisajes subacuáticos en donde ya no hay figura humana, ¿no? En donde ya el paisaje subacuático tiene una connotación abstracta, pictórica, es decir, todo eso ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya hay una tradición de ello. ¿Qué es lo que qué es lo que me entusiasma todavía de esas imágenes? Que encuentro algo inaugural, que encuentro algo que ya está dicho en la tradición, pero no de esa manera, ¿no? Que son albercas turbias a color, ¿no? En donde no hay nadie, en donde se entrevé la tesela de la alberca, los carriles flotantes en la parte superior, porque son fotos que tomo desde el piso de la alberca. Entonces, ahí fue mi primera aproximación a lo fotográfico. ¿Cómo fue derivando, ¿no? Dijiste bien hace rato, la deriva, cómo fue derivando de una imagen de mucho oficio, de mucha artesanía con el lápiz, para reproducir fotografías, a lo mínimo del agua puesta sobre un vidrio y luego ya lo fotográfico. Y así, a grandes rasgos, para no hacer tan larga la saga, ¿no? Para no meterme en una saga, sino más bien hacer un cuento breve, de ahí, de las imágenes fotográficas, hice fotografía todo el 2013, 14, 15, pero ya la fotografía me llevó a la escultura, a la posibilidad escultórica, ¿no? Quizá valdría la pena aquí hacer un paréntesis de por qué me voy a diferentes técnicas, o cómo es que si supiera de diferentes técnicas. No soy experto propiamente en foto o en escultura, entiendo mucho más de dibujo y pintura porque en mi casa siempre vi imagen. Mi papá fue pintor, fue escultor, fue grabador. En mi casa tenía un pequeño estudio en mi casa, de manera que crecí viendo imagen y crecí entendiendo o absorbiendo más que entendiendo, absorbiendo la presencia protagónica de la imagen en el muro. Ahí crecí, ¿no? Pero nunca me interesó, a mí me interesaba el deporte, me interesaba el fútbol, ¿no? Jugué fútbol allá a un punto casi profesional, no me interesaba la imagen en ese encaramamiento de la imagen sobre un muro, ¿no? Me importaba un bledo, y hasta después, ¿no? Bueno, hice ese paréntesis porque sí, yo ya tenía ese mosaico de técnico absorbido en una cotidianidad, que es cuando era niño y vivía con mis papás, ¿no? Y con mi papá concretamente. Él nunca me ejerció un magisterio directo sobre mí, pero sí me acercaba a libros cuando yo tendría 13, 14 años, me acercaba a música, hablaba, me platicaba historias. Entonces, sí me embelezó con todo lo que a él le importaba y él hacía, pero lo fui tomando sin darme cuenta. O sea, me empecé a dar cuenta ya mucho después, ya que entonces encaramé yo también la imagen, ¿no? Claro, digamos que siempre has estado investigando y experimentando, y ese mismo hacer te ha llevado a brincar de una técnica a otra, de un medio a otra, De un medio a otro. para Sí, ir sí. armando este discurso. Uh-huh. Sí, se ha ido armando solo. Eso es lo que me fascina de la plástica, ¿no? Por eso la plástica piensa desde lo plástico, piensa desde esa palabra femenina netamente, que es la mater, la materia, ¿no? Creo que los artistas no piensan pensando, sino piensan haciendo, ¿no? El filósofo piensa pensando, pero creo que el artista vierte un pensamiento y está pensando desde la soberanía de la materia, ¿no? Ahí hay una simbiosis entre sí, todo el bagaje, todo el equipaje, todas las maletas que uno trae, pero cuando esas maletas se confrontan con la materia, porque la foto también es materia, ahí surge un pensamiento que tiene mucho de suprarracional, que tiene mucho de inconsciente, ¿no? Por eso no pensamos pensando, sino pensamos mediados por la materia, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese antecedente con mi papá de saber que hay esculturas, saber que hay pinturas, saber que hay dibujos, saber que hay gráfica y su reproductibilidad, saber que hay eso, me determinó inconscientemente para de pronto todos esos resortes que traía en el cuerpo, irles dando salida, cauce o entidad, o bien en escultura, en foto, ¿no? Un punto de partida. Entonces, luego de la foto empecé a acompañar la foto con escultura acuática. Y ahí brotaron dos esculturas que me siguen entusiasmando, ¿no? Una se llama Viviente, que es un cuerpo de cera que tiene este resabio, esta connotación, esta abreviación del cuerpo en el agua, que bien podría
eso es una abstracción, un cuerpo negro de cera suspendido dentro de un tanque de acrílico transparente, colmado de agua, ¿no? Y ahí está ese cuerpo que es muy dinámico en su configuración, pero no se mueve, está estático, o se mueve cuando tiembla un poquito, porque todo el tiempo está temblando. Y es casi como un medidor sísmico, un medidor sísmico modestísimo, una caja con agua y un cuerpo de cera, pero el agua ahí se evapora, se ensucia, le caen insectos, entonces es una escultura que quien la posee la tiene que estar renovando semana con semana. Entonces, pero ese cuerpo de connotación animal, humana, ese cuerpo que se queda en posibilidad, que se queda en tránsito me fascinó, ¿no? Porque me gustaba mucho contemplarlo y no solo contemplarlo, sino darme cuenta de que el arte no es solo contemplación, sino es sobre todo operación, ¿no? El arte tiene un poder operativo en quien lo aborda. O sea, la imagen, esa escultura me empezaba a suscitar o a sugerir o a instar más imágenes. Entonces, de esa escultura me fui a otra escultura acuática también, que consiste en una placa acrílica negra, puesta perfectamente a nivel sobre una base que cuelgo a muro, de manera que la escultura queda perpendicular al muro, así, la escultura. La base queda perpendicular al muro y encima le pongo la placa acrílica negra, le vierto 250 mililitros de agua y esa agua la extiendo hasta los bordes de la placa, vierto más agua para que esa membrana se dilate, crezca, y de pronto estoy frente a un espejo de agua. Contenida en sí misma por tensión superficial, pero cuando uno ve esa escultura, uno asegura que se trata de un cuerpo rígido, sólido, absolutamente sólido, pero en la ficha técnica dice, no dice solo la técnica, sino al final dice, sople suavemente sobre su reflejo. Se invita al interlocutor a soplar brevemente sobre ese espejo asumido como un espejo sólido, y ahí viene lo maravillante, ¿no? Que el espejo, el agua se mueve, ¿no? Y empieza a variar, y uno le quiere encontrar cómo es que eso es posible, porque en el borde aparece la placa e inmediatamente después la membrana de agua en donde no está contenida, y eso ya lleva al asombro, ¿no? Al pasmo. Claro. Y en esa escultura me pasmó primero a mí, por eso es que hablo del pasmo, ¿no? Porque yo lo que quería era seguir dibujando sobre una placa lisa, pero se me desbordaba el dibujo porque no es lo mismo vidrio que acrílico, y decidí ya derrotarme, llevar el agua hasta los bordes, ya no hacer figuras sobre la placa, sino colmar la placa sí. totalmente de agua, y ahí fue lo que surgió, ¿no? Y todo esto a posteriori, cuando uno trata de hacer consciente, o cuando uno trata de hacer un análisis propiamente de eso, análisis en ese estricto sentido arcaico de deshacer los nudos, ¿no? Análisis es una palabra de pescadores griegos antiguos, ¿no? Y análisis significaba deshacer los nudos, las amarras de los barcos para irse a pescar. Entonces, cuando uno empieza a desanudar esa imagen, entonces ya es cuando empieza uno a rodear teóricamente esa imagen, ¿no? Tratar de vislumbrar de dónde viene y hacia dónde va, y cuál podría ser su poder poético actual e intempestivo, ¿no? ¿Cuál podría ser su poder poético en ambos sentidos? Qué Entonces, bello. Es como si ese soplo del espectador hiciera un juego de realidades, ¿no? Está frente a un espejo que le muestra el reflejo de esa realidad, y al activarlo se mueve y es como si esa realidad, si activara una flexibilidad de la realidad, como una vuelta de tuerca, ¿no? Exactamente, la inconsistencia de toda realidad. La inconsistencia de toda, la inconsistencia y la apariencia también, ¿no? Un juego de apariencias ahí. Sí. Qué bonito. Pero empecé peleándome con el agua, y el agua es la que supuso un conflicto respecto a lo que yo quería. Yo no quería bordear o poblar absoluta y totalmente de agua una placa, eso yo no lo quería. Eso asomó, ¿no? Y lo tomé, nomás le dije que sí. Entonces, a eso me refería con pensar desde la materia, ¿no? No pensar desde el pensamiento en abstracto, sino un pensamiento inmanente.
Claro. inmanente. Esta pieza tan bella es la que tienes en tu perfil de Instagram, ¿verdad? Es Es exactamente, esa. sí, sí, Bueno, sí, sí, mira, voy a compartir pantalla para que también sí, sí, la sí, audiencia. para que se vea. De hecho, mira, aquí ya lo tengo listo. Tú sí ves, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, ahí sí la estoy viendo. Ok, perfecto. Este es esta pieza que está aquí, ¿verdad? Sí, es esa. Esa es otra, Esa. esa es otra, la de la Ok. historia. Entonces, no voy a ir Y para es que acá. ahorita vamos a la bibliografía, por eso era para mí importante mencionar esta Estos. escultura, ya que titulé Duerme Vela, precisamente por lo que decías de la flexibilidad de la realidad. En los Sí. sueños, si podemos adjetivar los sueños en una sola palabra, yo diría que es eso, ¿no? Flexibilidad, son flexibles. Los sueños es una hiperflexibilidad. Si te vas hasta el fondo, ya me lo llegamos al fondo. La primera publicación es la imagen de la escultura Duerme Vela. Ah, perfecto. Perfecto. Más. Ya me dio el toque y ya le estaba yo acariciando la pantalla hacia abajo, hacia arriba para que bajara, pero ya me di cuenta Es esta, que ¿verdad? es esa, sí, es esa. Wow, está. Entonces, sí, ahí hay varios aspectos, varios enfoques, ¿no? Entonces, eh, si pudiésemos señalar esa escultura ya desde lo mítico más desde un pensamiento de la tradición mítica, pues ahí hay sobre todo mitos que se refieren al surgimiento del mundo, ¿no? Yo referiría, porque son los que no podría decir que son los que me parecen más bellos, pero sí los que creo que más culturalmente nos determinan, que sería el relato hebreo, desde luego el Génesis, que habla de un oscuro, en donde ya hay una tierra y un cielo creados, pero esa tierra está cubierta totalmente de agua y no es posible discernir lo alto de lo bajo, el cielo y el océano, porque lo que reina es la tiniebla. Y solo se habla en el Génesis 2 o 1, yo creo que todavía no, debe ser en el 2, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre esas aguas oscuras en donde reinaba la tiniebla y lo primero que hace es desde la palabra, desde la incisión de la palabra, decir hágase la luz, ¿no? Y entonces la luz que hace que brote o aparezca mundo, porque entonces el mundo ya es ese tejido de cosas diferenciadas, ¿no? No es que no hubiera un mundo, ya había un mundo, pero un mundo sin luz, o sea, un mundo indiferenciado, ¿no? La absoluta penumbra o la absoluta tiniebla acuática. Pero lo primero que hace Dios después de eso es la luz para ya hablar propiamente de un mundo como tejido diferenciado de cosas, ¿no? Entonces, en esa escultura está eso sin que yo lo deliberara, ¿no? En esa escultura más bien encontré ese relato que ya tenía incorporado desde que empezamos a ser escolares y nos empiezan a contar esas historias, ¿no? Esas historias inmemoriales. En el caso del relato mexicano, pues se habla de una lagarta lagarto que surca un océano oscuro y que devora todo intento creador de creador de los dioses, y estos dioses, esta pareja primordial la señora y el señor primordiales, eh, eh, envían, le envían a este monstruo, al principio oscuro y al luminoso, ¿no? A Quetzalcóatl y Tezcatlipoca para que den muerte al monstruo a través de un pedernal, de un cuchillo de obsidiana. Otra incisión, en la tradición hebrea es la palabra la que incide, ¿no? Y aquí en el relato mesoamericano antiguo, lo que incide es un pedernal, ¿no? Sería como el paralelismo. Y con ese pedernal destazan al animal y entonces los dioses construyen el mundo con la carne separada del animal. O sea, en la cosmovisión mexicana el mundo es carne de monstruo, ¿no? El mundo está hecho con carne de monstruo, lo cual de ahí podríamos seguir platicando sobre el pensamiento trágico griego, ¿no? Que se asume como un invento griego, o como un invento, como una figura que se ve solo en la cultura griega, pero
pero no es así, ¿no? Hay pensamiento trágico ya en ese relato mesoamericano antiguo, que todo esté hecho con carne de monstruo ya tiene una connotación trágica. Pero bueno, para no desviarme, creo que eso es lo que encontré fundamentalmente en esa escultura, ¿no? En términos, eso, tradicionales, entendiendo como pensamiento tradicional ese pensamiento mítico primordial, ¿no? Nuestra primera manera de estar en el mundo, antes propiamente ya del pensamiento que da prioridad y que cree más en la razón, ¿no? En el pensamiento racional. Sí. Entonces, Lo primigenio. lo primigenio, sí, el pensamiento primigenio, ese pensamiento que hace, que todo el tiempo hace historias, ¿no? E historias en donde misteriosamente siempre está presente lo suprarracional, ¿no? Claro que somos, o sea, siempre hemos sido racionales, no hay un surgimiento de logos luego del mito, siempre han coexistido el mito y el logos. El asunto es que la modernidad en todo caso se definiría por darle más énfasis y ser más creyentes, celebrantes y cultivantes del logos, ¿no? Por sobre el mito, sin darse cuenta que el logos también fabrica mitos, ¿no? Nada más que mitos con menos con menos grado, con menos ingrediente o con menos acento de lo suprarracional. Oye, César, ¿cómo surge entonces Albigrafía? Y entonces, pues viene de ahí también, o sea, no, digamos que, y es ahí interesante también hablar del origen, no como el comienzo, sino esa bisagra o ese gozne en donde algo cambia abruptamente, ¿no? O sea, si pudiese decir dónde está el origen de la bibliografía, puta, no lo sé, porque podría ser desde esos primeros dibujos que hacía sobre mis propios juguetes, ¿no? Sin caer en lo cursi, o cayendo, claro. no lo sé, puede ser. Claro, todo tiene que ver, pero hay un momento, ¿no? Un momento donde digamos, se empieza a materializar. Exacto, en donde ya se ve, ¿no? En donde ya se ve lo que antes no se veía, no porque no estuviese, sino porque no era evidente. Entonces, sí, esta escultura en Duermebel, esa escultura de agua, me llevó directamente a seguir buscando por lo escultórico e hice unas esculturas de resina poliéster que necesitaba que tuviesen un acabado muy, muy terso. Entonces, cuando esas resinas poliéster salían del molde, pues salen cacarizas. Entonces, lo que hacía era pulirlas con lijas de agua y mucha agua. Y cuando dejaba descansar entre una escultura y otra, porque hice varias, eh, cuando esas esculturas se secaban, pues evidenciaban el polvo que yo había generado con la fricción de la lija sobre el material, sobre la resina poliéster. Entonces vi que ahí aparecían patrones tal cual aparecen en cualquier cuerpo al que se le ha friccionado y se genera polvo, ¿no? Yo podría hablar del café turco, me gusta mucho poner ese ejemplo, porque en el café turco, cuando te acabas un café turco y lo volteas para que te hagan la lectura del café, se hacen patrones, ¿no? Cuando vuelven a voltear la taza para asumir ese cafecito como un texto mántico, aparecen imágenes y a partir de ahí empiezan a hacer la interpretación. Ese mismo tipo de patrón de imagen de polvo sedimentado con agua aparecía en las esculturas y ahí vi esa potencia. Dije, ¿qué pasa si eso lo dejo? Sí, perdón, no lo dejo. ¿Qué pasa si eso lo llevo a la placa, a una placa a lo plano? Y ya entonces dibujo con la intención de dibujar a partir de ese principio, ¿no? De la fricción, el agua y el plástico. No me funcionó, no encontré en ningún lado placas de resina poliéster, las tenía que hacer yo, no me funcionó, intenté, pero no me funcionó, porque la resina poliéster cuando fragua y es tan delgada se tuerce, pero sí me funcionó el acrílico que ya venden en las casas de acrílico, que es un material que sobre todo se usa para diseño industrial, ¿no? Para hacer muebles, para hacer anuncios publicitarios, en fin. Entonces compré un pedacito de placa de acrílico negro, tamaño carta, y me puse ya entonces a dibujar bajo ese principio. El agua, la fricción y el polvo generado por ese acto. Y empezaron a surgir cosas que me maravillaban, pues, que son las que aparecen ahora mismo en la pantalla. Tipo de imágenes. Sí, este tipo de obra, ¿no? Entonces,
Al principio era el mismo, lijar en húmedo, dibujar en húmedo, dejar secar, y como ese polvo, el polvo de plástico, el polvo de polímeros, trátese de poliéster o de acrílico, cuando seca se torna completamente blanco. Entonces, por eso elegí la superficie negra, la placa de acrílico negra, para que la imagen apareciera por el contraste acusadísimo del negro y el blanco. Pude haber elegido cualquier otro color, azul, una placa acrílica azul o roja, cualquier otro color, verde, pero el polvo siempre es blanco, no importa el color o la carga de pigmento que tenga el acrílico. Siempre el polvo tras la fricción es blanco. Entonces, por eso opté por lo negro, por ese contraste acusadísimo de lo blanco y lo negro. Pero irrumpió el siguiente problema, porque como es un dibujo de polvo, cuando lo quería fijar con un fijador en aerosol o con gomas que aplicara con el aerosol de boca o con el atomizador, se volvía a humedecer el polvo y la imagen desaparecía. Cuando secaba ya no blanqueaba igual. Cuando le aplicaba selladores o fijadores, se humedecía, se hacía otra vez oscuro el polvo, y al secar ya no alcanzaba la misma intensidad de blanco. Entonces, opté por el registro fotográfico, pero yo no tengo ni la pericia, no sé nada de foto análoga, no sé nada de foto, no sé escribir con luz, no sé. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Fíjate sí, que a nosotros tampoco nos importa el aparato fotográfico o más bien como la técnica aguzada, ¿no? Sino sí, eh, más bien lo que a nosotros nos llama la atención, o en lo personal a mí, es que en algún momento este tipo de técnica fotográfica se lleva a otros lugares, ¿no? sí, Y participa en otros lenguajes, dando lugar a imágenes como, por ejemplo, estas, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Sí, que no se utiliza de manera directa, sino indirectamente, ¿no? Como que está ahí, pero está ahí. Esa participación es la que a mí me parece, pues muy, muy interesante en mi propio hacer y en el hacer también de la gente que conozco en la comunidad, porque sí, les inspira a llevar el medio fotográfico hacia otras maneras, ¿no? Bueno, dicho sí. este paréntesis, te dejo continuar. No, es que acabas de dar en el clavo, ¿no? Digamos, el dispositivo o la máquina óptica para mí resultó una solución para conservar una imagen que yo creía que no podía conservar de otra manera. Después, la historia va a ser hasta boba y risible de cómo sí es posible conservar un original, pero no se me había ocurrido, no lo había siquiera intentado. Yo dije, bueno, voy a llevar la placa con el original, con el dibujo original, con un muy buen fotógrafo y que me haga un muy buen registro, y entonces que la salida, que la entidad sea una fotografía, ¿no? O sea, pero no lo hice, lo dejé trunco, esto de llevar la placa con un fotógrafo profesional, porque antes se me ocurrió la posibilidad de poder escanear directamente. Y la pregunta es, bueno, pues si es un dibujo de polvo, ¿cómo lo escanea sin que se estropee al contacto con el vidrio y el escáner? Pues sucede que es Eso te un iba a polvo que preguntar. sí, sí, sí. Sucede que es un polvo que como se compacta con agua, como se sedimenta con agua, valga la redundancia, es tremendamente compacto y sí tolera el contacto con el vidrio, cosa que me permitió dos cosas, o dos soluciones. Una, o bien escanear en altísima resolución, y una vez escaneado, una vez ya teniendo el archivo, sacar la placa del escáner, borrarla con un trapito y hacer otro dibujo, y así sucesivamente, muchas imágenes de las cuales no se conserva ningún original, pero sí la imagen que puede tomar entidad en inyección de tinta sobre papel, en caja de luz, en lo que sea. Técnicamente ahí el menú es amplísimo, pero al darme cuenta yo de que ese polvo sedimentado con agua era tan compacto, también podía enmarcarlo bajo el mismo principio. O sea, lo que hice fue pedirle al maestro marquero el marco y el respaldo por separado, y entonces ya yo en mi taller montaba con mucho cuidado el original con cinta doble cara al respaldo del marco,
al respaldo que iba a entrar en el marco, pero para que pegara bien el original, sin tocarlo yo con mis dedos, le pongo un vidrio encima al original, hago presión para que adhiera perfectamente bien al respaldo, y resulta que se puede enmarcar el original, ¿no? Queda un original como en una especie de relicario, de aparador, ¿no? De vitrina. O sea, ya no es posible tocar, es posible conservarlo porque como ya hay un vidrio de por medio, ya no puedes tocarlo, ¿no? Como enmarcar cualquier cosa. Sí. Aquí la cosa es que pude enmarcar porque me di cuenta que podía haber un contacto total del vidrio sobre la placa, ¿no? Los dedos no, porque los dedos con la grasita y con nuestra humedad Claro, sí, se llevan el polvo, pero una hoja de vidrio no le hace absolutamente nada a esa imagen de polvo, ¿no? Entonces, tiene ese reducto de conservar el original, pero también tiene ese otro reducto de recurrir al registro óptico, al registro, ya no sé si decir fotográfico o digital, no sé si ahora es un sinónimo, que creo que quienes piensan más la fotografía como tú tendrán más claro esta posible sinonimia o no, ¿no? Pero a mí me sirvió eso, el dispositivo óptico para ello, ¿no? Porque, insisto, cuando me metí con foto propiamente, cuando me puse a trabajar con una cámara, lo hacía más desde un pensamiento pictórico. O sea, yo quería captar tal cual esos paisajes subacuáticos azul verdosos con efluvios humanos, por eso estaba turbia el agua, ¿no? El agua era turbia porque ya era la hora de la salida de la alberca, ya había pasado un montón de gente por ahí, y el agua estaba llena de fluvios humanos, y eso es lo que le daba ese verdor, ese azul lechoso, esa condición turbia, ¿no? Sí, que de alguna manera esos paisajes permanecen, ¿no? En la albigrafía. Sí, sí, yo creo que tengo un amigo uruguayo, poeta, que tiene una frase fascinante, ¿no? Dice, el artista en todo momento está escribiendo una ciega autobiografía, ¿no? Y todo el tiempo está pintando o fotografiando o, digamos, diciendo lo mismo independientemente de sobre qué sustrato, soporte, técnica, medio se diga, ¿no? Siempre estamos diciendo lo mismo pero diferente, ¿no? Ahí vale el oxímoron. Qué maravilla, César. Oye, pues, no quisiera cerrar esta charla sin antes hablar de tu exposición de Piélago, Sí, esta gran muestra que vas a tener. Platícanos sí. un poco de esto. Bueno, el nombre a mí me resulta, después de esta charla ahora, eh, muy, muy claro, pero me gustaría que nos platicaras a la comunidad cómo surge, de qué va esta muestra, dónde se puede ver, todo sobre Piélago. A mí, a mí me maravilla la serendipia de cómo se van dando las cosas. Precisamente la exposición, ahorita todo esto que acabamos de platicar, esos señalamientos que hiciste a propósito de la imagen fotográfica, sin necesariamente mediarla por el pensamiento y el dispositivo o el aparato o la máquina fotográfica, ¿no? Eso es interesantísimo, porque ahí ya se le desdota de una identidad rígida y se le redota al pensamiento fotográfico y al quehacer fotográfico de una connotación mucho más flexible, ¿no? Haces de invertebras la Exacto. fotografía, invertebras la Me, fotografía. me encanta, me encanta invertebrar la Haces un fotografía. mal vertebrado, un invertebrado, está buenísimo, ¿no? Es eso, o sea, la exposición Piélago es lo que acabamos de hablar ahorita. Lo que hice fue una selección de trabajos, desde esas primeras esculturas acuáticas hasta la albigrafía, un recorrido oceánico o pelágico más bien, atendiendo al título, un recorrido pelágico de connotaciones míticas, ¿no? O sea, ese Simbad, ese Odiseo, ese personaje que se hace a la mar, sin propiamente un programa, ¿no? O sea, sí con un propósito, pero sin saber que le va a pasar de todo, que va a haber que va a ser un camino sinuoso, ¿no? Que va a ser un laberinto. Eh, entonces, eso sería Piélago, sería la suma de una serie de trabajos que dan cuenta de un recorrido, pues eso, laberíntico entre diversas técnicas, diversos modos de decir lo mismo, ¿no? Lo mismo, ese terror y ese encandilamiento hacia el agua. Y ya para cerrar, pues cerraría con lo anecdótico, porque le damos muy poca importancia a lo anecdótico, ya casi es algo que pareciera que no debiera decirse, pero es que siempre determina, ¿no? O sea, somos anécdotas. La anécdota es cuento, ¿no? Son Claro. historias. Entonces, también cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué el agua? ¿Por qué caer como en ese lugar común del arte del agua?
bueno, para empezar, los temas del arte siempre son bien comunes. No, no hacemos sino vivir en lugares comunes, pero lo interesante es cuando esos lugares comunes cobran entidades no vistas o en todo caso olvidadas, ¿no? Y por tanto refrescadas. Sí, como tú lo Eh, decías al inicio de la charla, encontrar puntos en donde decir, abonar a las conversaciones, ¿no? sí, sí. Entonces, la anécdota respecto al agua sería que mi mamá, cuando yo tendría 3 y medio años, no cumplía 4, me llevó a una alberca, a una escuela de natación, que yo de niño era un enfermizo, ¿no? Un amasijo ahí de fiebre, mocos y pus, ¿no? Entonces me llevó con el doctor le dijo, lleves a este chamaco a hacer ejercicio, me llevó a la alberca. A mí las primeras experiencias con la alberca fueron terroríficas, sin exagerar. Me llevaron al terror porque o sea, de pronto me meten en un lugar en donde ni los pies, ni los brazos, ni las piernas me funcionan, ¿no? O sea, no me funcionan para mantenerme este, cómodo, íntegro, bien. Pero poco a poco ya hubo un entendimiento de ese medio, aprendí a nadar, ¿no? Entonces, de pasar de un terror eh, que me rebasaba por todos lados, pues llegué ya propiamente a un entendimiento de ese lugar que era la alberca y a un gozo, ¿no? A un extremo gozo, porque después me fascinaba ir a nadar o ir al mar y poder hacerlo. Entonces, creo que de ahí parte, y digo creo, porque no es algo que calcule, es algo que me determina sin que yo gobierne ahí, pero sí, la figura de lo acuático, del terror, del encandilamiento, ¿no? De toda una contradicción a propósito de ese material que es el agua, pues es lo que de alguna manera, o de muchas maneras ha determinado lo que, lo que, lo que hago, ¿no? Lo que creo, lo que celebro, lo que cultivo. Claro, pues esta muestra va a estar a partir del 30 de septiembre Del tren, sí, sí, ¿verdad? En sí, la calle Sonora 180, sí. interior 310, en La Condesa. La Condesa, la galería se llama Sí vive alguien, porque es el departamento de una amiga que hizo galería. Ella se limitó a vivir en su cuarto, en su cocina y en su baño y el resto lo dispuso para galería. Esa es una galería en donde sí vive alguien y así se llama. Oye, pues te traigo un regalito. Sí, Déjame dejar de compartir que para a que sea todo dar, que a sorpresa y no todo se dar. vea. Déjame leértelo. Dame un segundito. Sí. Qué interesante que esto podría ser fácilmente y sin duda un acompañamiento desde la palabra a la exposición que viene. Te lo agradezco muchísimo. No, hombre, no, encantado. Yo te agradezco que nos vengas a platicar de tu recorrido tan fascinante y de tu hacer. Te agradezco, mil, y aquí tienes el lugar para cuando vayas a exponer, por favor, nosotros con gusto promoveremos tus muestras. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Mira, eh, dice, el piélago veleidoso. Entré a la vasta veleidad del piélago, con humos de pirata, y me sentía ya un poco delfín, y veía la plata de los flancos de la última sirena, cuando mi devaneo anacrónico viose reducido a un amago humillante de mareo. Mas no guardo rencor a la inestable eternidad de espuma y efímeros espejos, porque sobre ella fui como una suma de nostalgias y arraigos, y sobre ella me sentí en alta mar, más de viaje que nunca y más fincado en la palma de aquella mano impar. ¿De quién es eso? En el piélago veleidoso de Ramón López Velarde. ¡Sas! No lo conocía. Está bellísimo, ¿verdad? En el piélago veleidoso de López Velarde. De López Velarde, sí. Pues, César, un placer tenerte aquí, un placer haber charlado contigo y haber compartido
tanto, me parece fascinante tu obra, compleja y a la vez simple, pero simple en el sentido pues, de lo más complejo, ¿no? Decir las cosas complejas del mejor modo que se puedan decir como lo haces tú. Entonces, pues te felicito por tu muestra y pues agradecerte por esta oportunidad de platicar contigo. Hola, estoy muy agradecido contigo también, Juan Pablo. Y la muestra va a estar todo un mes y en una de esas vienes a la ciudad, vamos a verla. Claro que ¿No? sí, vas a ver, me voy a hacer espacio para ir por allá. Tengo que ir a visitar a mi hermana que recientemente se mudó, entonces pues aprovecharé. Y para la comunidad vamos a estar compartiendo materiales del trabajo de César durante la siguiente semana, entonces pues estén muy al pendientes. Oye, aprecio mucho los versos de López Velarde. No, hombre, Me acabas de hacer un regalo fascinante. no, pues con mucho cariño y agradecimiento.